Una gota de cera se había pegado al pergamino, dejando una fina estela, como una grieta negra. La escritora viuda comprendió que el manuscrito había llegado al momento en que ya no podía seguir ocultándolo. En la ciudad sonaban las campanas para la misa matutina, y en su pequeña celda olía a cuero caliente de encuadernación, tinta húmeda y arcilla con la que se habían reparado las grietas. Sabía que hoy la disputa pasaría de ser un susurro en la feria a un desafío abierto. Tenía que escribir una página más, y entonces todo cobraría sentido. Saludo a todos los que escuchan esta historia. Por favor, escriban en los comentarios desde dónde la están viendo. Es importante para mí saberlo, porque quiero contarles historias que lleguen al corazón en cualquier lugar. Les deseo una agradable escucha. Se llamaba Cristina. Se quedó sola muy pronto. Su marido murió en un accidente de tráfico. Habían pasado muchos años desde entonces, pero ella aún conservaba su pluma, cuidadosamente envuelta en un paño. En la casa había pocas cosas. Una mesa, un banco, una jarra con agua, una cesta con recortes de pergamino, un cofre con un pañuelo y cartas. En el patio crecía un manzano joven. Los vecinos la consideraban extraña porque escribía libros. Discutía con teólogos y escribas no con gritos, sino con hechos y ejemplos. Anotaba las historias de viudas, artesanas, curanderas, niñas que aprendían a leer a las puertas del scriptorium, escuchando a través de la hoja entreabierta las letras ajenas. Recogía estas historias una a una como cuentas, y quería construir con ellas una ciudad. En esta ciudad no había puertas cerradas para aquellos a quienes normalmente no se presta atención. La mañana trajo un mensajero. Entregó un paquete atado con un hilo grueso. Del hilo colgaba un sello de plomo con un escudo desconocido. Parecía una carta normal, pero las manos del mensajero temblaban. Dijo que había recibido una moneda en la plaza y había continuado su camino, porque así se lo había ordenado el cliente. Añadió que le habían ordenado decir que la carta no traía consejos, sino un juicio. No entendía el significado, pero tenía miedo. Luego se marchó. Dentro había 2 hojas. En la primera había una lista de acusaciones. A Cristina la llamaban seductora de mentes. Sus textos, según el autor, perjudicaban el orden, porque enseñaban a las mujeres a pensar y a discutir. En la segunda hoja figuraba la fecha en la que debía presentarse en la casa de reuniones del monasterio. Se le ordenaba acudir antes de la 3ª guardia de la tarde del miércoles para dar explicaciones. La fecha estaba escrita con las palabras que utilizaban los funcionarios. Miércoles, 20º día después de la festividad de San Miguel. Parecía un documento oficial. Pero en el pliegue entre las hojas encontró un pequeño paquete envuelto con hierbas. La hierba olía a amargo. Si lo echara en vino caliente, quien lo bebiera sentiría dolor, palpitaciones y miedo. Ella conocía ese olor porque la curandera vecina lo usaba para tratar la fiebre, pero decía que si se confundía, podía hacer daño. Alguien había puesto las hierbas a propósito para dar a la carta un olor a enfermedad.
y además, en el borde de una de las hojas, casi invisible, había una pequeña mancha de hollín, igual que la huella que deja una vela de carbón en la sala de escritura de los recaudadores del diezmo eclesiástico. El papel corriente se había convertido en un thriller doméstico. Un simple paquete se convirtió en una amenaza. Pensó que no era casualidad. Alguien quería asustarla antes incluso de la disputa. Le imponían la imagen de una fuerza oscura. Comprendió que el miedo la llevaría a ceder, y que el olor de las hierbas debía asociarla con la magia médica impura. Salió al patio y llamó a su alumno. Se llamaba Martin. Era delgado, moreno, llevaba un cordón con una cruz de madera al cuello, y todos lo consideraban un inútil, solo apto para masticar plumas y limpiar tinteros mojados. Rara vez miraba a los ojos y solía guardar silencio. Lo consideraban un simple sirviente. Pero Cristina veía cómo leía con facilidad las letras griegas en los márgenes, aunque nadie le había enseñado. Notaba cómo corregía sus citas, no con voz insegura, sino con pequeños movimientos de los dedos sobre las líneas, como si verificara la exactitud de memoria. Ella no hablaba de ello, porque comprendía lo frágil que es todo lo que está por encima de tu lugar. Lo protegía de miradas indiscretas. Ordenó llevar la carta a un copista conocido que a veces trabajaba para el monasterio. Había que averiguar de quién era el escudo del sello. Ordenó al discípulo que fuera por el patio, donde los guardias no miraban, y que no se detuviera en el mercado. Le dijo que no discutiera si se encontraba con los novicios del monasterio. Sabía que ahora era mejor callar y observar. Ella misma fue a la tienda del encuadernador. No se encontró solo con un taller, sino con un bullicio vivo, donde las hojas perdidas encontraban sus lomos y los libros recibían su piel. El encuadernador, llamado Guillaume, era viejo. Le temblaban las manos, pero sus ojos veían cada hilo. En otro tiempo había enseñado a su marido a encuadernar cuadernos. Era seco y directo. Dijo que el escudo del sello pertenecía a uno de los canónigos. Añadió que a ese canónigo le gustaban las voces ajenas, pero no le gustaba la voluntad ajena. También observó que el hollín que quedaba en la hoja no olía como las velas de su scriptorium. El olor provenía del sótano del monasterio, donde se guardaban las colecciones. Mientras Cristina se ocupaba de sus asuntos, la ciudad vivía con sus problemas habituales. El agua en los barriles de roble en la esquina, las discusiones por el precio del grano, las risas de los aprendices que cosían botas para los caballeros. En la plaza, un chico vendía una lira vieja porque su familia lo necesitaba. Una niña en las escaleras de la iglesia repetía las letras escritas con carbón y las borraba con la palma de la mano. En medio de todo ese ruido, nadie se dio cuenta de que un hombre alto con una capa gris se había detenido frente a la puerta de la celda de Cristina. Miró hacia atrás, llamó a la puerta y, sin esperar respuesta, entró. En la casa se dirigió a la mesa, se inclinó sobre el manuscrito y se quedó inmóvil.
En los márgenes de la página, donde ella describía la ciudad en la que las mujeres tenían derecho a discutir y enseñar, había un pequeño bordado en un estrecho campo. Era una rosa con espinas, y junto a ella un pequeño signo que solo ella ponía. Tocó la página, y luego giró la cabeza al oír unos pasos. En la puerta estaba Martin. Vio a un extraño y quiso cerrar la puerta. Pero el hombre alto logró salir sin decir una palabra. Se adentró en el callejón como si se hubiera disuelto. Al atardecer, el alumno regresó con noticias. El escudo pertenecía al canónigo, que era primo hermano de un funcionario de la Cámara Municipal. Este funcionario supervisaba la recaudación del diezmo. Recientemente, habían desaparecido de los sótanos del monasterio varios paquetes de cartas con confirmaciones de donaciones. Si esas cartas desaparecían, se podía declarar que alguien no había pagado y cobrar de nuevo. Era muy rentable. Y quien quisiera privar a Cristina de su voz, podía utilizar la misma red. La amenaza contra ella y el olor del sótano de carbón coincidían en una misma línea. El miércoles, 20 días después de la festividad de San Miguel, acudió a la sala de reuniones del monasterio. Hacía fresco, y las paredes de piedra olían a cal. Sobre la mesa había unos pergaminos. Los teólogos estaban sentados en bancos, y junto a ellos se encontraban los funcionarios municipales. El canónigo, con el escudo en el sello, miraba como si viera un palo pisando su jardín. Decía que sus libros eran perjudiciales. Decía que una mujer no debía enseñar. Decía que el orden se mantenía con el silencio. Hacía referencia a libros y autores famosos. Hablaba con voz tranquila y no alzaba el tono, porque sabía que tenía poder. Cristina escuchaba y tomaba nota de cada referencia, porque se dio cuenta de que repetía citas ajenas con errores. Confundía un nombre con otro, pero hablaba con tanta seguridad que muchos no se daban cuenta. Le dieron la palabra. Ella no respondió con dureza. Dijo que escribía para que las palabras de las personas a las que no se escucha no se perdieran. Dijo que no discutía contra la fe, sino contra la costumbre de considerar vacía la voz ajena. Dijo que si Dios había dado inteligencia, no había ordenado esconderla bajo el manto. Puso ejemplos de biografías de mujeres que salvaron ciudades sin empuñar la espada. Recordó a las viudas que mantuvieron las tiendas y alimentaron a los barrios durante la hambruna. Añadió que los hombres viven cerca de esta experiencia y disfrutan de sus frutos, pero rara vez lo llaman conocimiento. Hablaba con calma. Y notó que uno de los teólogos comenzó a mirar su pluma. Se inclinó hacia su vecino y le dijo algo. Después de eso, el diácono ordenó que trajeran un rollo. Era un rollo nuevo. Afirmó que habían encontrado hierbas medicinales en su casa. Y en ese momento, el olor de la carta cobró fuerza en las palabras ajenas. Un simple rollo se convirtió en una acusación. Intentaron relacionarla con medios impuros. Fue un golpe a su reputación. Ella comprendió que la disputa dejaba de ser honesta. Y entonces, uno de los escribas, testigo ocular en esencia, estiró el cuello y pidió que se explicara
cómo se habían encontrado exactamente las hierbas. No habló en voz alta. Se inclinó hacia su vecino, y éste transmitió sus palabras al abad. El abad respondió con la misma tranquilidad, como si todo fuera según lo previsto. Pero el escribano notó que, según el abad, las hierbas las habían encontrado un sirviente y un mensajero de la corte. Dijo que conocía a ese mensajero. Este iba con una caja de hilo y se apresuraba al atardecer hacia la torre norte, porque allí se activaba el pestillo nocturno. Era una señal. Algunos de los teólogos comprendieron que la conexión se extendía hacia el orfanato femenino, situado tras los muros del monasterio. Allí vivían desde hacía tiempo niñas sin familiares. A menudo acudían allí personas de la Cámara Municipal, y allí se guardaban las cartas ajenas hasta que las recogían. La reunión terminó sin sentencia. Le ordenaron que trajera las notas de sus escritos. Le dieron una semana. Parecía un aplazamiento, pero en realidad era una trampa. En una semana podían reunir nuevas historias en su contra y, para la próxima vez, ya tendrían testigos que dirían lo que fuera necesario. Ella se dirigía a casa y pensaba qué hacer. De camino, se detuvo junto al pozo. Allí había una chica con una capa gruesa. Se lavaba las manos, pero lo hacía con torpeza, como si ocultara un temblor. Cristina la reconoció. Era una de las que le había dejado leer las letras en las escaleras. La chica se llamaba Ethel. Le contó en voz baja que ahora vivía con un rico tendero que la empleaba para hacer tareas domésticas. Dijo que aquella noche había visto a un hombre alto con una capa gris, que sostenía en sus manos una pluma parecida a la de su marido. Dijo que aquel hombre había venido 2 veces y que una vez le había preguntado por las cartas del sótano. Tenía miedo de contárselo a alguien, pero ahora lo había hecho. Sus palabras se convirtieron en el primer hilo que conducía a la raíz oculta. Cristina regresó a casa por la noche. En su celda estaba sentado Guillem, el encuadernador. Estaba sentado como si estuviera esperando noticias. Dijo que había venido a verle el mismo hombre alto. Le había preguntado por las encuadernaciones que el marido de Cristina utilizaba para trabajar. Dijo que buscaba una pluma con un corte específico. Se marchó, pero dejó un rastro extraño. Sobre la mesa quedó una moneda con una marca grabada. Era la marca que ponían las personas que trabajaban en la Cámara de Diezmos. Guillermo creía que ese hombre no solo buscaba una pluma, sino una prueba de la conexión entre las cartas y la casa de Cristina. Quería dejar algo que luego encontraran. Por la noche, alguien rascó la puerta. Era Martin. Trajo consigo a una chica llamada Ethel. Ella temblaba, pero sostenía un fino paquete en sus manos. Era una carta. En ella, alguien advertía que había un hombre en la puerta de la celda con la misión de encontrar un libro prohibido y hierbas. El mensaje estaba firmado con unas iniciales que Cristina había visto una vez en las cartas de su marido. Se quedó paralizada. Esas iniciales pertenecían a la persona que en su día había ayudado a su marido en su correspondencia con la Cámara Municipal. Era el mismo funcionario, el primo hermano del dom canónico. Todo se entrelazaba. Al amanecer 2 hombres entraron en la casa. Revolvieron el heno en un rincón,
Volcaron la cesta con los recortes. No encontraron nada. Cristina se mantuvo tranquila. Dijo que estaba dispuesta a volver a la reunión con respuestas a todas las preguntas. Se marcharon sin nada. Cuando se cerró la puerta, comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Pero tenía gente que veía la verdad. Solo le quedaba reunir esas opiniones en una sola voz. Recordó a la viuda que vivía junto a la muralla de la ciudad. Era la esposa de un comerciante fallecido. La llamaban fría, porque rara vez sonreía. En realidad estaba guardando fuerzas. Sabía contar y le gustaba el orden. Leía libros y una vez le envió a Cristina una cesta con galletas y 2 rollos de pergamino sin dar explicaciones. Todos sabían que era rica e influyente, pero no se llevaba bien con nadie abiertamente. Cristina decidió ir a verla. El camino a la casa de la viuda pasaba por unos bancos. En la puerta había un hombre sentado con una rodilla rota. Se llamaba Matey. Era portero en la Cámara Municipal. Después de caerse de la escalera, lo echaron. Vivía bajo un cobertizo y reparaba llaves. Lo consideraban un mendigo, aunque sus manos trabajaban con precisión y rapidez. Lo despreciaban porque hablaba despacio, y a menudo se confundía con las palabras. Veía a todos los que entraban en el ayuntamiento. Recordaba los rostros y los pasos. Nadie le prestaba atención. Era alguien a quien se ignoraba con la mirada. Pero él se fijaba en cosas que a los demás no les interesaban. Dijo que había visto a un hombre alto con una capa gris. Dijo que a menudo pasaba por la Torre Norte sin dejar constancia en el libro. Dijo que ese hombre dejaba un olor a hierba amarga. Y también dijo que a veces ese hombre traía paquetes estrechos, envueltos en hilo de un color especial. Era el hilo que sostenía en sus manos el mensajero. Las palabras de Matey unieron el olor, el hilo y la torre. El portero, a quien todos despreciaban, se convirtió en el guardián de la llave, aunque no fuera metálica, sino simbólica. El hombre subestimado resultó ser quien veía la línea principal. La señora junto a la pared recibió a Cristina sin gestos superfluos. Escuchó y apenas movió el rostro. Dijo que había oído hablar de la disputa. Dijo que estaba acostumbrada a que se prohibiera a las mujeres hablar cuando se trataba de asuntos importantes. Añadió que tenía en su poder las cartas que se llevaban a la Cámara de Diezmos y copias de los recibos. Explicó que los guardaba porque no confiaba en los cofres ciegos. Dijo que estaba dispuesta a mostrar esos documentos. Sacó un cofre de madera de la estantería y sacó unos fajos. Allí estaban los mismos comprobantes que supuestamente habían desaparecido oficialmente. Estaban marcados con el símbolo de un hombre con una capa gris. En los márgenes había las mismas letras griegas dispersas que Martin solía utilizar a veces. Cristina sintió que una sospecha se agitaba en su interior. Recordó cómo el alumno corregía sus citas. Recordó que llevaba alrededor del cuello un cordón de un tejido determinado, y una cinta igual ataba el nudo de una de las cartas. Comprendió que el hilo conducía a su casa, pero no porque él fuera un enemigo,
sino porque en esta historia había una puerta cerrada de la que él no había hablado. Ella volvió con el alumno y empezó a preguntarle sobre su pasado. Él se quedó callado un rato, y luego dijo que había nacido en la casa de un monasterio. Su madre murió cuando él era pequeño. Lo crió un escribano, que a veces le traía pan y le dejaba leer hojas viejas. Este escribano era hermano de un hombre de la cámara, y más tarde pasó a servir al domcanón. El padre de Martin había desaparecido. Desde niño llevaba colgado al cuello un cordón que le había dejado un desconocido, quien le había transmitido en secreto que había que proteger al niño. Cristina comprendió que en esta cadena se escondía un parentesco, pero no supo identificarlo de inmediato. Pidió que le mostraran cualquier señal que pudiera explicar el origen de la cadena. Martin sacó de un pequeño cofrecito una piedrecita verde engastada en un fragmento de placa de plata. En la placa había una pequeña marca. Era la marca que había visto una vez en una carta de su marido de hacía muchos años, cuando acababan de mudarse a esa ciudad. Su marido le había contado que había ayudado a un joven a entrar en el scriptorium. Ese joven guardaba la piedra de su padre, pero no sabía quién era. Su marido le había dicho que algún día la piedra volvería a la casa donde la entenderían. Las palabras cobraron sentido. Martin resultó ser el hijo secreto del mismo escriba con el que trabajaba su marido. Y el escribano era hermano carnales del domcanónico. Era un parentesco oculto que explicaba demasiadas cosas. Por eso el olor, el hilo y el hollín se extendían hasta la casa de Cristina. Por eso, aquel hombre alto y desconocido buscaba la pluma de mi marido. Quería relacionar el nombre de mi marido con la desaparición de las cartas y borrar las huellas de la familia, que quería limpiar su escudo. Cristina no le dijo al alumno inmediatamente que lo había comprendido. Sabía lo fácil que era destruir un alma frágil en un instante. Dijo que tenía un plan. Se acercó a la viuda junto a la pared y le pidió ayuda. Esta asintió. Dijo que no le gustaban las ruidosas defensas en la sala, pero que sabía resolver el asunto con una sola decisión. Dijo que estaba dispuesta a convertirse en una benefactora inesperada. Ordenó que se invitara a 2 personas. Una era un policía que servía honestamente sin hablar mucho y que odiaba el robo de documentos. El otro era un joven caballero que quería la gloria, pero no con la espada en el campo de batalla, sino con la justicia, porque su linaje había sido deshonrado por una antigua acusación de cobardía. Necesitaba una victoria limpia. Ellos aceptaron. La viuda pagó a los porteadores y, por la noche, una pequeña procesión se acercó a la torre norte. Mati, el subestimado portero, les mostró cómo girar la palanca detrás de la piedra. Lo hizo con tanta facilidad, como si solo estuviera ajustando una vieja llave. Entraron en el sótano. Olía a patata, a humedad y a esa hierba amarga. En las estanterías había rollos. Sobre un barril había una lámpara con una vela de carbón, de las que dejan hollín en el papel. Sobre la mesa había una pluma ajena
con una muesca muy parecida a la pluma de su marido. Junto a ella había una caja con hilo del color del que había hablado el mensajero. Todo estaba como si el dueño hubiera salido un momento. Pero un hombre alto con una capa gris estaba detrás de un poste. No esperaba invitados. Dio un paso, quiso escapar, pero el joven caballero le cerró el paso. El alguacil colocó su lanza junto a la puerta. La viuda dijo que no le gustaban las palabras innecesarias. Ordenó que abrieran el cofre más cercano. Dentro había cartas sobre donaciones que se consideraban perdidas. Algunas tenían pequeñas marcas de letras griegas. Estas letras y el hilo vinculaban los asuntos de la cámara con la casa del canónigo. Esto estaba bastante claro incluso sin una discusión acalorada. Pero era necesario consolidar el caso para que no pudiera ser revocado. Era necesario mostrar la conexión a través de la mano, y no a través de una suposición. Cristina encontró una carta en la que había una marca similar a la que había en la piedra de Martin. Se dio cuenta de que esa marca pertenecía a quien daba órdenes a los escribas. Dijo que no revelaría el nombre hasta que la persona se identificara con palabras que pudieran registrarse. Le dio una gran oportunidad de confesar sin tortura. Entendía que en la ciudad les gustaban los gritos, pero la verdad requería un nudo preciso, no un látigo. Sacó de la cesta una pequeña tablilla de cera. En ella se anotó lo que se había encontrado en el sótano. Se hizo una lista con marcas. La viuda puso su firma. El alguacil también puso la suya. El joven caballero estampó el sello que le había concedido su padre. Mathieu tocó la cera con su marca, que utilizaba cuando reparaba llaves, aunque nadie se lo había pedido. Lo hizo por costumbre. Su huella, dejada por la aguja de su taller, quedó junto a los sellos. Esta huella desempeñaría más tarde un papel decisivo, ya que demostraría que allí había estado una persona a la que nadie consideraba importante, lo que significaba que toda la escena no había sido preparada de antemano por las autoridades. Al amanecer, llegaron a la casa de reuniones. El diácono salió a su encuentro. Estaba tranquilo. Dijo que circulaban rumores, pero que la verdad estaba en los libros. Dijo que todas las acusaciones repentinas olían a envidia. Dijo que estaba dispuesto a escuchar de nuevo la respuesta de la viuda de la escritora, pero que primero le enseñaría cómo debía hablar una mujer. En ese momento, la viuda sacó de debajo de su capa un rollo con sellos. Lo puso sobre la mesa. Dijo que no le gustaba perder el tiempo. Explicó que habían encontrado el lugar donde se guardaban los papeles que se consideraban perdidos. Mostró una tablilla de corteza de árbol con anotaciones. Explicó que en el sótano había un hombre cuyas manos olían a esa misma hierba. Añadió en voz baja que si alguien discutía hoy, se arriesgaría a oponerse a cosas sencillas. Hilo de un color determinado, hollín en el borde del papel, un nudo en un hilo, como los que hacen las niñas del orfanato, y una marca en una piedrecita que llevan los hijos de quienes no reconocen a sus familias. Las palabras de la viuda sonaban secas, sin ira. Por eso parecían más duras. Don Canónic palideció.
pero se mantuvo firme. Ordenó que trajeran al escriba de la cámara, su hermano carnal, el que una vez trabajó con el marido de Cristina. El escriba llegó, cansado y gris. Dijo que no sabía nada de las cartas desaparecidas. Dijo que no había visto ningún pergamino en el sótano. En ese momento, Matey, el portero con la rodilla rota, levantó la mano. Lo hizo con torpeza. Pidió la palabra. Nadie le habría escuchado si la viuda no hubiera asintido con la cabeza. Dijo que había visto al escribano entrar en la torre norte por la noche. Dijo que reconocía la voz de ese escriba incluso por sus pasos, porque cojeaba de la pierna izquierda debido a una herida que se había hecho en la escalera. Dijo que ese sonido de cojera se oía incluso a través de la puerta, si uno se quedaba en la sombra y no respiraba. Añadió que una vez el escribano le había dicho que tenía un hijo y que algún día el niño descubriría la verdad porque llevaba un cordón de otro tejido alrededor del cuello. La gente en la sala se quedó boquiabierta. El escribano palideció. Se dio cuenta de que su secreto había salido a la luz. Lo confesó. Dijo que había guardado las cartas para obligar a la gente a pagar 2 veces. Dijo que quería elevar el linaje de su hermano, el Dom Canón. Dijo que temía que Cristina arruinara su plan, porque sus libros enseñaban a la gente a no callar. Dijo que había ordenado que se colocaran hierbas para que su nombre oliera a peligro. Añadió que el niño que había crecido sin padre era su hijo, pero que no podía nombrarlo porque temía la vergüenza. Dijo que había intentado sacar la pluma de su marido de la celda para vincular el nombre de su marido con la desaparición de las cartas, de modo que todo pareciera un viejo pecado y no un asunto reciente. En la sala reinaba el silencio. Martin estaba de pie junto a la pared y miraba hacia otro lado, porque no sabía qué hacer con eso. Cristina se acercó a él. No dijo nada en voz alta, pero todos vieron cómo le ponía en la palma de la mano una piedrecita con una placa de plata. Le apretó suavemente los dedos. Ella reconoció el parentesco, aunque no exigió que el escriba se convirtiera en padre en voz alta. Ella acogió en su casa a quien antes era solo un aprendiz. Fue su elección y su riesgo. Sabía que ahora su vida sería más difícil, pero sería su decisión, no la orden de un extraño. Era una claridad moral en un asunto en el que durante mucho tiempo había reinado la suciedad. Dom Canonic tuvo que inclinar la cabeza. Intentó explicar que no sabía nada de los asuntos de su hermano. Contaba las palabras como monedas, tratando de encontrar una salida. Pero la viuda, junto a la pared, pronunció la única decisión posible. Anunció que entregaría las cartas y la lista de firmas al tribunal eclesiástico. Añadió que ese mismo día, el 20º día después de la festividad de San Miguel, abriría una escuela de escritura para mujeres junto a su muro, y que la primera profesora sería Cristina. Dijo que tenía suficientes medios para pagar el pergamino y la tinta. Explicó que si alguien se lo impedía, suspendería sus donaciones a la Cámara de Diezmos hasta que el tribunal revelara todo lo necesario. Ella era esa benefactora inesperada que con un solo gesto cambia
el curso de los acontecimientos. La multitud en la plaza se alborotó. A la gente le gustaban los espectáculos, pero aún más le gustaba la verdad simple y comprensible. Vieron que sus pequeñas vidas cotidianas estaban relacionadas con los grandes libros. Comprendieron que el tema de la disputa no era el orgullo de una viuda, sino que sus cartas y su dinero no desaparecieran en los sótanos. Comprendieron que en esta ciudad las manos de las mujeres sostienen los comercios, alimentan a los niños y saben contar. Vieron que se puede discutir y ganar no con un cuchillo, sino con pruebas claras. El joven caballero, que soñaba con una victoria limpia, la obtuvo no en el campo de batalla, sino en el sótano, y su linaje dejó de llevar el estigma de la cobardía, porque no se rindió ante el poder. Mathieu, el portero que nadie necesitaba, se convirtió en un héroe. Su huella de la aguja en la cera resultó decisiva, porque fue él quien demostró que el acto de descubrimiento no era falso. Dejaron de echarlo de la puerta y le dieron un puesto en la escuela. Se convirtió en el guardián de las llaves y enseñó a los niños a arreglar cerraduras para que no buscaran atajos. Cristina regresó a casa. Abrió el cofre con las cartas de su marido. Volvió a leer las líneas en las que él hablaba de la ciudad en la que las palabras servían a la causa y no al miedo. Dejó junto a ellas la pluma con muesca que buscaba el hombre alto. Esa pluma ya no era prueba de una mala acción, sino de una conexión pura. Cerró la tapa y volvió a coger el manuscrito. Escribió sobre la ciudad de las mujeres, donde todas sabían contar, discutir y enseñar. Recogió en el libro las historias de quienes conocía: viudas, tenderas, curanderas, niñas de las escaleras, porteras, encuadernadoras. Explicó que esa ciudad no se construía con espadas y banderas, sino con el claro derecho a hablar y escuchar. Por la noche, el escribano, el padre de Martin, fue a verla. Estaba de pie, con las manos vacías. Dijo que estaba dispuesto a aceptar el castigo. Solo pidió una cosa: que el niño no cargara con su culpa, porque él no había elegido a sus padres. Cristina respondió que el niño ya cargaba con su piedra y su trabajo, y que la culpa del padre quedaba en el padre. No lo dijo en voz alta, pero su actuación lo dejaba claro. Pidió al escribano que firmara la confesión ante el tribunal y que nombrara a todos los que le habían ayudado. Él aceptó. Fue su elección, y esa elección cerró la parte oscura de la historia. Pasó una semana. La escuela junto al muro abrió sus puertas. El primer día fue ruidoso. Las niñas susurraban las letras. Los niños estiraban el cuello para ver la pluma. La viuda caminaba entre los bancos y se aseguraba de que todos tuvieran suficiente pergamino. Matey enseñaba a los niños a trabajar con precisión con las manos. El joven caballero venía por las mañanas y traía agua. Guillermo, el encuadernador, regalaba recortes para que los niños tuvieran marcapáginas. El alguacil a veces se asomaba para comprobar que todo estaba en orden y traía noticias sobre el tribunal. Dom Canonic se mantenía al margen. Iba al tribunal,
Decía las palabras necesarias, asentía con la cabeza y parecía cansado. La Cámara Municipal se vio obligada a devolver el dinero a aquellos a quienes había intentado hacer pagar 2 veces. En el sótano ya no había pergaminos ajenos. Se nombró a nuevas personas para ese lugar y se colocó otra cerradura en la puerta, fabricada por Matey. Un día, un hombre alto con una capa gris llegó a la escuela. Se la quitó y resultó no ser aterrador, sino sencillo. Era más mayor de lo que parecía. Le pidió a Cristina que le permitiera reparar el libro que una vez había estropeado con su hollín. Trajo papel y una lámpara de carbón, pero no la encendió dentro, sino que la sacó al aire libre para que el hollín no se depositara en los bordes. Dijo que quería enmendar lo que había hecho. Cristina se lo permitió. Ella creía que había que dar a las personas la oportunidad de enmendarse. Pero no le eximió de responsabilidad ni olvidó lo que había pasado. Simplemente transformó esa fuerza en trabajo. A finales de otoño la ciudad vivía más tranquila. No se nota a primera vista. Pero el pan dejó de desaparecer de los mostradores sin pagar. En la plaza había menos gritos por las cartas desaparecidas. Las niñas ya no leían a escondidas en las escaleras, sino abiertamente en la escuela. La viuda contaba montones de monedas y sabía a dónde irían. Ella apoyaba la defensa de la ciudad no con espadas, sino con cuadernos. Cristina terminó de escribir su manifiesto. Lo llamó La Ciudad de las Mujeres. No pedía privilegios especiales para ellas, sino algo sencillo: el derecho a estudiar, a hablar y a defenderse a sí mismas y a su causa. Explicó que el conocimiento no es un capricho ni un motivo de orgullo. Es una herramienta, al igual que el gancho del carpintero y el cuchillo del zapatero. Añadió que allí donde se escucha la voz de las mujeres, no se derrumban los muros, sino que se fortalecen los puentes. Entregó el manuscrito al encuadernador. En la cubierta, este grabó una rosa con espinas. Era una señal de que la dignidad no reside en la suave belleza de los pétalos, sino en la capacidad de mantener los límites. En la contraportada, Guillaume dejó un espacio en blanco. Dijo que era un lugar para los nombres futuros. Creía que habría muchos. El día en que el manuscrito fue devuelto a la casa, se reunió gente a la puerta. No gritaban. Simplemente estaban allí porque querían ver cómo el libro entraba en la ciudad. Entre la multitud se encontraban la viuda junto a la pared, el joven caballero, el policía, Mati con la rodilla vendada y las niñas de las escaleras. El escribano, el padre de Martin, estaba un poco más lejos, bajo custodia, esperando a ser enviado a la prisión del monasterio. No intentó llorar ni buscó compasión, entendía que era lo correcto. Martín estaba junto a Cristina. Llevaba consigo una piedrecita, pero no la escondía. Ya no era solo un aprendiz. Formaba parte de la casa. Ayudaba a copiar manuscritos y enseñaba a los más pequeños a escribir letras uniformes. Por la noche, cuando todos se habían ido, Cristina puso 3 cosas sobre la mesa: la pluma de su marido, la piedra con la placa de plata
y una pequeña tablilla de corteza de árbol con la lista de los pergaminos del sótano. Junto a ellas colocó pan recién hecho. Pensó que, a veces, la justicia se parece a una mesa silenciosa sobre la que hay cosas sencillas en el orden correcto. No es una fiesta ni una ejecución. Es un hogar. Se sentó y escribió unas líneas para quienes las leerían años más tarde. Explicó que la verdad no se sustenta en un solo gesto, sino en la confluencia de muchas pequeñas decisiones. Dijo que no hay que dividir a las personas en bandos, sino enseñarlas a ver los lazos que nos unen. Añadió que el poder más sólido crece cuando todos tienen trabajo y voz. Escribió que la ciudad de las mujeres no les quita su lugar a los hombres, sino que les enseña a mirarse unos a otros sin miedo. Se despertó antes del amanecer y miró durante mucho tiempo por la ventana, tras la cual parpadeaban las luces de la torre de vigilancia. Le parecía que todo estaba ya decidido. Pero la vida rara vez nos deja marchar tan fácilmente. Al segundo día después de la devolución del manuscrito, el mensajero volvió a aparecer en la puerta de la casa. Este era joven y obstinado. Trajo un pequeño paquete, como si fuera de una tienda de especias. Dentro había una nota. Decía que corría un nuevo rumor por la ciudad, que el libro que Cristina había llamado La ciudad de las mujeres había sido escrito por un hombre y que el nombre de la viuda se había utilizado por motivos estéticos, que una mujer no podría haber expuesto los argumentos con tanta claridad, que la viuda solo había puesto su firma. El papel me repetía exactamente el viejo grito. Pero ahora no era un juicio, sino el veneno de la burla vacía. Parecía una nimiedad, pero en esas nimiedades vivían las semillas de nuevos golpes. Un simple papelito en la puerta se convertía en la continuación de un thriller. Alguien volvía a intentar quitarle la autoría para devolverla a la sombra. Cristina comprendía que una reunión ruidosa no serviría de nada. Se necesitaba otro escenario. Decidió llevar a cabo una verificación pública. Propuso reescribir un capítulo de su libro en la plaza, ante testigos. Sabía que la habilidad para escribir no solo se desarrolla en silencio, sino también con ruido, cuando hay gente alrededor. Se volvió hacia la escuela junto a la pared y dijo que, antes de la transcripción, varias niñas y niños también escribirían un ejemplo para que la gente viera cómo nace el texto. Decidió mostrar no solo su mano, sino también el crecimiento de las manos a su alrededor. La viuda la apoyó. Preparó las mesas, la tinta y las hojas de pergamino. El joven caballero acordó con los guardias que nadie interfiriera. Matey trajo un trípode para el tintero, para que no se cayera con los empujones. Guillaume afiló las plumas. La gente se reunió en la plaza. También acudieron los teólogos. Dom Canonic permaneció en la sombra, pero no se marchó. Cuando todo comenzó, Cristina se sentó a la mesa y empezó a escribir. No se apresuró.
trazó las letras con precisión. Mantuvo la otra mano en los márgenes para empujar con los dedos cuando la línea se desviaba. Trabajó en silencio y con seguridad. A su alrededor, los niños susurraban las letras y trataban de no manchar los bordes. La multitud primero hizo ruido, pero luego se calmó. La gente vio el trabajo, no la imagen. Entendieron que el texto nacía allí, ante sus ojos. Era la respuesta al nuevo rumor. Durante la transcripción ocurrió otra escena importante. Una niña dejó caer la pluma y se derramó la tinta. Cerca de allí estaba un joven escriba enviado por la cámara. Sonrió y quiso marcharse, dejando a la niña con la mancha. Pero Martin rápidamente colocó una tabla delgada debajo de la hoja, llevó a la niña de la mano hasta la jarra, la ayudó a lavar el borde y devolvió el trabajo a la mesa. Sus movimientos eran seguros y precisos. Salvó la hoja y las letras que había en ella quedaron legibles. La gente lo vio y se animó con simpatía. Vieron cómo el chico, al que muchos consideraban un simple sirviente, manejaba el trabajo como un maestro. Fue un giro evidente, en el que el talento oculto venció al estatus y a las risas. Ahora lo respetaban no por lástima, sino por su trabajo. Dom Canonic se acercó. Observó cómo la mano de Cristina escribía las líneas. Comprendió que la discusión sobre quién era el autor perdía sentido. Propuso zanjar la disputa. Dijo que estaba dispuesto a reconocer su libro como obra de la propia Cristina. Añadió que le pedía a la viuda, junto a la pared, que le diera permiso para abrir en el monasterio una estantería separada para los libros escritos por mujeres. Sus palabras no sonaron como una muestra de misericordia, sino como un intento de salvar las apariencias. Pero era un paso en una dirección que habría sido imposible imaginar solo un mes antes. La gente en la plaza aplaudió. Y, de nuevo, el sonido más fuerte no fue el de los gritos, sino el del susurro de las páginas. Por la noche, 3 personas se acercaron a la casa de Cristina. El primero era un viejo caballero, el padre del joven. Era un poco brusco, no estaba acostumbrado a hablar con escribas. Dijo que antes consideraba que los libros escritos por mujeres eran vacíos. Pero hoy, en la plaza, había visto un orden que podía mantener la disciplina en su casa. Pidió varios ejemplares del libro para sus hijas y nueras. Dijo que quería que supieran contar y leer contratos. Se marchó sin despedirse, pero dejó su bolsa sobre la mesa. Era una prueba extrañamente sencilla de que el corazón de piedra también es capaz de moverse si ve la claridad. El segundo era un joyero. Trajo pequeños cierres de plata para cuadernos. Dijo que estaba dispuesto a regalarlos una vez al mes, porque su esposa había leído el capítulo sobre la ciudad de las mujeres y había dejado de tener miedo de salir a la tienda. Lo dijo con sequedad, pero sus ojos brillaron. Se dio cuenta de que su casa se había enriquecido sin compras innecesarias. La tercera era una curandera. Trajo un pequeño manojo de hierbas, las mismas que olían a amargura. Las puso en el borde de la mesa y dijo que las hierbas no tenían la culpa de los actos sucios. Pidió que se anotaran sus conocimientos con palabras sencillas en un nuevo cuaderno para mujeres,
para que nadie confundiera lo útil con lo dañino. Dijo que estaba dispuesta a enseñar a las niñas a distinguir las dosis y a saber cómo no hacer daño. Cristina aceptó. Decidió incluir en la ciudad de las mujeres no solo historias de libros, sino también el arte del cuerpo. Era importante, porque la vida no se compone solo de letras. A las pocas semanas, en la pared de la escuela del pueblo, colgaba un cartel con las normas. Allí se decía que nadie se atreviera a imponer a las mujeres el miedo ajeno y llamarlo orden. Allí se decía que en ese lugar se discutía con hechos y no con susurros desde la esquina. Decía que las palabras de los alumnos estarían protegidas como la mercancía en una tienda y como el grano en un granero. Decía que cualquiera podía venir de la calle y preguntar por qué era así, y sería escuchado. Eran reglas sencillas y claras. Se convirtieron en parte de la ciudad, como una puerta en un jardín. El juicio al escribano se celebró sin torturas. Su confesión, las firmas en la placa, la huella de la aguja de Mati y el sello de la viuda dejaron el caso claro. Se le impuso una pena de varios años de servicio en un taller de encuadernación. Se le prohibió trabajar con documentos. Se le ordenó que cada semana llevara a la escuela un rollo de pergamino para que las niñas pudieran aprender. No fue una medida indulgente, fue un cálculo. La ciudad decidió que era mejor sacar provecho del culpable para el futuro que romper su obstinado carácter y olvidar la lección que había enseñado esta historia. Dom Canonic conservó su título, pero su poder disminuyó. Ya no podía dar órdenes con la misma facilidad que antes. Ahora tenía que consultar con la viuda, con el alguacil, con los caballeros e incluso con el portero. El mundo se volvió un poco más complicado, pero más honesto. Durante el largo invierno, la escuela no cerró. Allí encendían la luz al mediodía, cuando estaba oscuro. Las niñas tejían gorros sencillos y calentitos para los que se congelaban junto a la pared. Los niños llevaban agua y limpiaban las mesas. Cristina escribía un nuevo cuaderno. Explicaba cómo discutir sin despertar una ira innecesaria. Daba ejemplos de la vida reciente de la ciudad. Contaba cómo un día un paquete normal se convirtió en una amenaza, y cómo esa amenaza fue desentrañada por personas que no eran queridas. Escribía de forma sencilla para que sus palabras pudieran ser leídas no solo por los escribas. Evitaba las imágenes bonitas, porque la vida ya era bastante complicada. En primavera, el manzano del patio dio sus primeras flores. No era una señal de cuento de hadas, sino de la vida cotidiana. El árbol había sobrevivido a los vientos y las heladas. Se erigía como una casa sencilla, y era útil. Cristina colocó un banco debajo del manzano. En él se sentaban por turnos la viuda, Mati, el joven caballero, Guillaume, la curandera, y los niños. Discutían los asuntos de la ciudad. No hablaban como grandes hombres, sino como vecinos que vivían juntos. Decidían dónde colocar el nuevo depósito de agua, cómo repartir los paquetes, a quién dar el primer libro de texto, cómo acoger a la niña que tenía miedo de la gente. Aprendían a escuchar.
Cuando llegó la fiesta de San Juan, llegaron unos viajeros a la ciudad. Entre ellos había un anciano que se hacía llamar maestro de un monasterio lejano. Intentaba convencer a la gente de que la escuela junto a la muralla era perjudicial. Decía que las mujeres debían quedarse en casa y rezar. Decía que la suciedad de los bancos se pegaba al pergamino y que eso estropeaba el conocimiento. Hablaba mucho. Le respondían con brevedad. Le mostraban la pizarra con las reglas, el libro con las páginas lisas, las niñas que leían y no gritaban. Se marchó sin conseguir nada. Sus palabras se disolvieron en el ruido de la feria. En otoño la ciudad había cambiado, no de repente ni por arte de magia, sino con hechos. En las tiendas se engañaba menos. En la cámara dejaron de desaparecer las cartas. En el monasterio empezaron a considerar las escuelas como un lugar donde se fomenta el orden y no la rebelión. El canónigo venía una vez al mes a la clase, escuchaba la lectura y se marchaba en silencio. Ya no discutía tan acaloradamente como antes. Poco a poco, aprendió a convivir con lo que al principio odiaba. El escribano trabajaba para Guillem y le pasaba los cordones en silencio. Mantenía la cabeza gacha, pero no intentaba justificarse. Hacía su trabajo. A veces miraba a Martin, pero no se acercaba. El hijo no miraba a su padre. Y eso estaba bien. La vida no tiene por qué reunir a todos alrededor de la mesa para abrazarse. La vida se conforma con el orden y el trabajo honesto. Cristina terminó un nuevo rollo. Era más sencillo que un manifiesto. Era un cuaderno de instrucciones para quienes discuten. Lo regaló a la escuela y al monasterio. No lo firmó con su nombre, sino con el símbolo de una rosa con espinas. La gente sabía de quién era esa mano. No necesitaban una firma especial. La ciudad comprendió que no era tan importante quién hablaba más alto, sino quién actuaba con más precisión. Desde entonces, cuando se producía una discusión en la ciudad, los habitantes recordaban la historia del paquete, el sótano, el hollín y la hierba. Recordaban cómo un simple portero se convirtió en héroe, cómo una viuda rica destruyó una astuta red con una sola decisión, cómo el talento oculto de un niño se hizo más fuerte que las burlas, cómo un parentesco revelado de repente cortó el hilo del chantaje, cómo un simple papelito en la puerta abrió todo un pozo de suciedad, y cómo la mano firme de la viuda escritora escribió una nueva línea en la plaza, que todos pudieron ver. Entendieron que la ciudad no vive de maldiciones, sino de que cada uno haga su trabajo y esté dispuesto a defender la verdad cuando se la pisotea. Ella sabía que su ciudad de mujeres no era una fortaleza de piedra con bastiones. Es un camino que hay que recorrer cada día. Es una elección que hay que repetir. Es una pluma que hay que afilar. Es un manzano que hay que regar. Son los ojos que hay que levantar para ver. No se consideraba una santa, ni provocaba fuego del cielo. Simplemente hacía lo que podía y enseñaba a otros a hacer lo mismo. Y eso fue suficiente para que en una ciudad, en un patio, un año después de un duro invierno, fuera más fácil respirar. Y cuando llegó la Navidad, al final del año, las calles estaban iluminadas
La casa olía a pan y su manuscrito estaba sobre la mesa. La gente decía que esa casa tenía una luz pacífica, y alguien añadía que la luz pacífica está donde nadie teme escribir su nombre junto a la verdad. En eso residía toda la claridad moral de esta historia. No nació de un milagro, sino de la elección de personas que dejaron de callar y empezaron a actuar.